Hoy vamos a hablar de fake news. Ay, ¿qué son las fake news? Bueno, las fake news son Tengo noticias una o... curiosidad tremenda por el A tema de hoy. ver, Tengo mucha curiosidad, porque la Sí, verdad que es algo que nos pasa a todos, ¿eh? claro, Que creemos todo lo que vemos. ahí eh, está, porque a veces eso, hay una creencia muy, y más de la gente grande, que sí. porque salió en la tele es verdad. Claro, en la tele y ahora con internet, ¿viste? Y la inteligencia artificial es mucho más difícil distinguir qué es verdadero y qué es falso. Y justamente como decía, las fake news son noticias o información falsa que, que se presentan Sí. como verdaderas y muchas veces no son completamente falsas, sino que están basadas en hechos reales, pero esto es para poder después manipular y distorsionar la realidad. Ajá, ese sería el objetivo, digamos, contar algo que no Claro. es 100% verdad, que puede ser un 60-40. Claro, es a través de eso después logran generar pánico, confundir, desinformar y manipular a la opinión pública. Hubo mucho en las campañas políticas, ¿no? Sí, se ve mucho o sea, lo que buscan también, aparte de eso, es obtener algún beneficio económico o perjudicar la imagen de una persona o grupo. ¿Y qué pasa? Porque en esto de la viralización, ¿no? De las redes sociales, uno siempre decimos, ¿no? Tenemos el celular y estamos a Ujú. un clic de seguir, seguir divulgando tal vez alguna noticia que no sea del todo cierta o que no sea cierta en el Ujú. 100%. ¿Cómo se puede llegar a detener eso cuando afecta, por ejemplo, el honor de una persona? Claro, bueno, la línea que separa la noticia falsa de una verdadera es cada vez más difícil de distinguir y es importante que nos podamos detener un momento para verificar datos como las fuentes y de esa manera no contribuir a la desinformación. ¿Cómo sería? Porque por ahí, bueno, nosotros que estamos en los medios de comunicación, Claro. sí, tenemos la obligación de chequear las fuentes, de ver si salió de una página oficial o no la versión, Ujú. por ejemplo, o de si, qué sé yo, no sé por decirte, algunos canales nacionales tienen más trayectoria que otros, pero el común de la gente, o sea, aquel que necesita estar informado para saber lo Ujú. que va a pasar en el día, por ejemplo, en cuestiones económicas, porque bueno, porque Claro. a veces uno busca esa información para saber, invierto o no invierto, me conviene o no me conviene, pero no está en el Ujú. mundillo de la información o de los canales de información. ¿Cuáles serían las sugerencias para tratar de tener la Claro. noticia verdadera? Y bueno, justamente en esto que decís de las inversiones, es algo muy delicado que, que los asesores que son serios están diciendo constantemente, esto no es ¿cómo es? No es un consejo de inversión, por Ujú. eso. Pero si te parece, antes vemos unos tips a tener en Genial. cuenta para aquellos que por ahí no son periodistas, pero quieren informarse. Acá tenemos Sí, sí, algunos sí. tips para tener en cuenta, como desconfiar de la información que parece muy buena o muy mala para ser cierta y analizar qué efectos buscan en el lector. Revisar también el título de la noticia. Las falsas suelen tener un título muy atractivo o exagerado. También chequear que esa información provenga de fuentes confiables, era lo que Lo que hablábamos, decíamos, sí. claro, como medios de comunicación, instituciones académicas o expertos en el tema. También poder verificar los datos como quién es el autor, la fecha de la noticia, el lenguaje utilizado si tiene errores ortográficos y también evitar compartir noticias que tienden a generar caos, que muchas veces estas son las noticias que son falsas. Sí, por ejemplo, bueno, la otra vez estaba la versión
del ciclón este que venía de Brasil y que después, bueno, pudimos confrontar que iba a causar destrozos y demás, y por eso Claro. pudimos hablar con la ingeniera agrónoma que decía, bueno, tal ciclón con tales características Aclaró no el va a tema, ser. digamos, aclaró el tema ella. Claro. Exactamente, entonces, pero por eso tuvimos que consultar A un experto, a digamos. un Sí, experto sí. en el área, justamente para, si había que protegerse, teníamos tiempo y Claro. si no, no estar tan a la defensiva o tan miedosos ante esa situación, ¿no? Bueno, también tenemos el caso del puente, que cada tanto aparecen imágenes que parecen que se van a derrumbar. Cierto. Sí, cierto es también. Cierto, Coe, dijo. Sí, ¿no? Cierto, ¿eh? Sí, Porque hay muchas imágenes que por ahí se van por las redes y esto que el otro, Ujú. que vos ves que cae tierra, pedazos de escombros del Claro, y puente, bueno, ¿viste? Tipo, como decíamos, justamente la intención es generar miedo, ¿no? pero, a ver, uno sí o sí tiene que pasar por el puente Ujú. si cursa una carrera, si trabaja del Claro. otro lado. ¿Cuál sería en sí el motor económico? Porque detrás de todos, la mayoría de las veces hay o algún emprendimiento o alguna venta o algún rédito Ujú. económico. ¿Cuál sería en ese caso, por ejemplo? Y bueno, Que te curiosa, quedes sin ir a trabajar o sin ir a estudiar. claro, o lo peor de todo es a mí me pasa, Sí, me pasó sí, sí, de sí. claro. cruzar el puente y estar acordándome de esa noticia No te falsa. vayas a caer ahora, ¿no? Claro, Claro. Claro, la mente trabaja muchísimo claro. con eso. Y bueno, y curiosamente estas noticias reaparecen durante las campañas, porque fue hace poquito que Digamos que está empezamos involucrado a la política, entonces. exactamente. Bueno, eso tiene un fin, digamos, hablar mal del otro para que yo Claro. sea elegido Ujú. o tenga más votos o qué sé yo, o pueda llegar al tal puesto. Claro, bueno, y después de las elecciones ese tema quedó en el olvido. Y ahora anda como una manija Y sí, el puente, no pasa nada, claro. ¿viste? Claro, sí, está. Pero bueno, hablando de este tema también hay que destacar que ingenieros de la ONU, perdón, de la UNE, Sí. desmintieron esto. Ahí está la voz de los expertos sobre este tema. Así, sí, Quiero aportar algo. sí, Una sí. fake Ujú. news que para mí siempre es cuando le dan por fallecido a alguien, ¿viste? Que tenés que Ah, Muchas sí, salir y veces. buscar al toque, a sí, ver, sí, ¿es verdad o no? Y empezás a buscar por todos lados, ¿viste? claro, Sí, yo no me acuerdo, pero cuántas veces a un actor, a Hugo Arana, lo habían dado sí. por fallecido y estaba todavía con vida y estaba Ujú. actuando. Y a la nata antes de que Y a la fallezca, ¿no? Nata También también. cuando Creo que estuvo internado varias veces, sí. todos los días Sí, casi entraba a mirar Claro, porque aparecía en la noticia, una locura. claro. sí, yo ya me había olvidado de ese caso, pero sí. Entonces, y nosotros que somos también formadores de opinión, tenemos que estar como en alerta y viendo de dónde Vos salen. imaginate que damos mal la noticia, tipo nos guiamos nosotros por lo que vemos Claro, ahí al no, no, no. toque y somos medio Claro. de comunicación, le metemos la pata. Y bueno, y Metemos la pata mal. justamente el periodista trabajando con la inmediatez no tiene tiempo de confirmar si es verdad o no y se apresura a A decir compartir. algo que, y encima, porque no es, digamos, por ahí algún número uno se puede equivocar, Claro, pero cuando está en juego la vida de una persona es como que hay que chequear o rechequear un millón de veces para dar la noticia exacta. claro. Y bueno, entonces para resumir de alguna manera es muy importante confirmar la noticia antes de compartirla y ante la duda mejor no compartir. Y algo muy clave es tener un enfoque crítico de las noticias que consumimos. Todo esto también tiene que ver, y ahora me hiciste acordar, Ujú. José, con esto también de los pedidos de ayuda. Que Claro. mucha gente dice, o bueno, utiliza las redes sociales con un fin benéfico, que está perfecto, pero Ujú. también nos hemos enterado de algunos supuestos beneficios que no eran
tal manera, entonces también hay que tener en cuenta de si la situación que te están mostrando, averiguar si es real o no, o si el Claro. dinero que uno recauda o que uno puede juntar para tal operación, por ejemplo, Ujú. va directamente a ese fin. Claro, y también de dónde surge ese pedido de ayuda, porque muchas veces nos encontramos con perfiles falsos, perfiles de Facebook, por ejemplo, ¿A que qué no tienen, familiar no le hicieron un amigo que vos decís, che, claro, sos vos, Claro, viste? Te dice, mirá que ese no soy yo, claro, claro, y sí. de repente uno ingresa a esa cuenta que publicó esta información y no tiene fotos, no hay información en el perfil. Sí, un montón de detalles hay que tener en cuenta. Gracias, José, por No. traernos esto bueno, seguir aprendiendo sobre Ujú. tecnología, sobre los avances de las redes sociales, sobre todo lo que en sí estamos ya inmersos, pero que tenemos a la vez que estar alertas. Exactamente, y hay muchos otros puntos a tener en cuenta que lo podemos ir desarrollando. No sé, por ejemplo, a nosotros nos pasa también Sí. que, que tendemos a creer lo que queremos creer, ¿se entiende? Y ¿Cómo sería? A ver, de a esa ver, a ver, a forma, ver. Es bueno, muy bueno lo que acaba de decir, lo he entendido. Sí, 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 sí. por Yo lo ejemplo, entiendo, pero nosotros, por ahí, yo creo en algo y solo necesito que se publique una noticia falsa para confirmar lo que yo ya creía. Eso es típico en la fake news. wow, qué gran aprendizaje. Y también hay otras cosas, cuando uno ya tiene una versión de los hechos, de algún Ujú. hecho en sí, siempre busca gente que opine de la misma manera o que Claro, muestre eso que uno quiere creer sin contrarrestar con otras visiones de la cuestión. claro. Y hay tanta información en Google que uno puede buscar esto que está creyendo y confirmarlo muy fácilmente. En la pandemia creo que fue un récord, Sí, eso Claro. sí. porque habían números que no eran, habían Ujú. cosas que no eran y Bueno, estábamos sí. todos desinformados, la verdad. La mayoría Sí. eran fake news, la mayoría. No digo, Teorías no digo que era todo, pero había conspirativas también, de demasiado todo, sí. había. Y vos consumías mucho el internet Resoluciones y y contrarresoluciones había. Claro, era una locura. Encima, muchos fueron a medios comunicativos que tiraban fake news directamente porque no se claro. daban cuenta. Porque recién esto estaba en auge, digamos, por decirlo así, ¿no? Recién estábamos aprendiendo de tecnología y aprendiendo de redes sociales y aprendiendo de los canales de YouTube. Claro. Y bueno, entonces hay que tener un enfoque crítico ante esta información que es muy espectacular, muy impactante.